Bueno, vamos a realizar eh, un ejercicio en el que aplicaremos vectores de objetos, recordándoles que un vector de objetos lo que hace es almacenar en cada una de las casillas de la estructura de datos llamada vector. En cada una de sus casillas almacena no una información primitiva, no una información de un tipo de datos primitivo, string, float o entero, sino que almacena un objeto como tal que sería instancia de una clase inicial que nosotros tengamos. Entonces, lo que se hace es que se crea primero la clase y a partir de esa clase nosotros creamos el objeto, y ese objeto u esos objetos que vamos creando con sus atributos, con todos sus atributos, van a ser guardados todos y cada uno de esos objetos van a ir siendo almacenados dentro de cada una de las casillas del vector. Entonces, pues, bajo esa premisa del funcionamiento de un vector de objetos, podemos decir entonces que lo primero que haremos al crear el proyecto pues será crear nuestra clase. Por lo tanto, pues vamos a tomar el ejemplo que se planteó de manejar información personal de unas personas, de unos clientes, ¿cierto? En una entidad bancaria. Recuerden que en ese ejercicio pues hay que manejar dos clases, porque van a ser dos objetos que van a trabajar paralelamente en dos vectores de objetos distintos. Bien, yo voy a realizar entonces el primero para hacer el ejemplo y que les quede a ustedes como guía. Entonces vamos a crear una clase aquí. Esta clase se llame nuestra clase clientes, ¿sí? Esta clase clientes va a manejar, decíamos, la información personal de esos clientes que tiene la entidad bancaria. Recordemos que acá en la guía, en el ejercicio que realizaron ustedes en clase o que han practicado ustedes, también parte de la creación de una clase estudiantes, y en esa clase estudiantes pues coloca los atributos que tiene un estudiante con sus tipos de datos primitivos, ¿sí? De esa misma manera nosotros vamos a hacerlo acá con nuestros clientes. Entonces yo de mis clientes tengo, por ejemplo, de tipo entero, ¿sí? Vamos a tener aquí una identificación. Vamos a manejar de tipo string un nombre de esa persona. Vamos a manejar de tipo string una dirección de esa persona, ¿sí? Vamos a manejar de tipo entero un teléfono de esa persona. Vamos a manejar esos cuatro datos, ¿sí? Por ejemplo. Y luego recordemos que hay que hacer el método constructor, en el cual hacemos la inicialización de todos los datos o los atributos que están dentro de mi clase clientes. Entonces tengo aquí que el ID lo voy a inicializar en 0, que el nombre, recordemos que los strings se inicializan en comillas vacías, que la dirección la vamos a inicializar por ser string también en comillas vacías, y que el teléfono, por ser tipo entero, lo vamos a inicializar también en 0. Luego de cada uno de esos atributos vamos a crear, así como nos dice la guía, debemos crear un método set y un método get que nos sirven a nosotros para realizar la modificación y selección de esos datos. Recordemos que estos métodos
set y get son los métodos selectores y modificadores. Entonces, el primero que debo hacer es el método set. Entonces comenzamos con el public de acá de nuestro primer atributo, public void. Nuestro primer atributo es el id. Entonces tengo aquí el set id, ¿sí? Set id, debo usar una variable que se envía, y esa variable debe ser del mismo tipo del al que voy a asignar. El id es de tipo entero. Entonces aquí este valor se lo asigno a la variable del atributo. Listo. Bueno, ese es el set. Para el id voy a hacer el set también para el nombre, para la dirección y para el teléfono. Entonces ya acá para el nombre le coloco aquí nombre y ya pasaría a ser de tipo string. Pasaría a ser de tipo string y hago acá la asignación al atributo llamado nombre. Luego asignamos la dirección que también es de tipo string, y ese sería el valor que asigno acá al atributo. Finalmente hacemos lo mismo con el teléfono de la persona. Bueno, básicamente pues este es el proceso que hay que llevar a cabo para la creación de la clase. Es el mismo proceso que hemos venido nosotros realizando durante este tiempo, creando pues la estructura de lo que es la clase con sus métodos selectores y modificadores, y pues recordando que, bueno, en la guía nos dice eso también, que esta clase va a servir luego como tipo de datos, que es la que nos va a crear el tipo de datos. Recordemos que ya no se utiliza un tipo de datos primitivo, sino un tipo de datos de clase. Entonces el tipo de datos que voy a almacenar en el vector va a ser este de clientes. Okay. Vamos a hacer entonces los métodos get. Entonces vamos a comenzar con el public int del id, get id, que es el que me va a devolver a mí, o me va a retornar el valor del id. ¿Sí? De la misma manera debo hacerlo con los otros atributos, que son el nombre, la dirección y el teléfono. Recordando que hay tipos de datos también que son string, entonces debo hacerlo acá con el string get. En este caso sería el get nombre, y voy a retornar aquí el nombre del cliente. Por acá tengo el otro tipo de datos string, este sería la dirección, y aquí voy a retornar la dirección del cliente. El último es el teléfono, que ese sí es entero, y aquí voy a retornar el valor del teléfono. Entonces listo, esta es mi clase clientes, exactamente igual a como lo plantea la guía con la clase estudiantes. Hasta ahí eso es lo que se debe hacer con esa clase inicial, que es la clase de los clientes, que es donde se va a almacenar la información. Luego recordemos que debemos crear entonces un vector, y que ese vector es el que va a almacenar la información de los clientes que yo voy a tener.
y que la instancia de esa clase clientes es la que va a generar cada una de las casillas que va a tener mi nuevo vector. Entonces vamos a crear, así como acá crean una nueva clase, ¿sí? Esta clase es para la declaración del vector. Entonces vamos a llamarla igual, declarar vector objetos. Vamos a crear esa nueva clase acá. Declarar vector objetos. Entonces yo creo esa nueva clase. Dentro del proyecto actual ya tenemos aquí 3 archivos, pueden verlo ustedes. Entonces en esa nueva clase, ¿qué vamos a hacer en esa nueva clase? Vamos a declarar aquí primero que todo el tamaño, ¿sí? El tamaño del vector como un atributo, ¿sí? Y también vamos a declarar un vector de qué tipo, del tipo de la clase que acabamos de crear. Entonces vamos a crear por aquí primero nuestro atributo que se llame tamaño, ¿sí? Luego miren que la guía nos propone aquí crear un vector, ¿sí? que sea del tipo de datos de esta clase. Entonces de tipo de datos clientes vamos a crear una clase, un vector, perdón, que se llame vector clientes. Se llame vector clientes, ¿sí? Entonces, vean que la palabra clientes hace referencia a esta clase, pero no se comporta como clase, sino que a partir de aquí se empieza a comportar como un nuevo tipo de datos. Bien, luego pues hay que hacer el método constructor para esa nueva clase que acabamos de crear. Entonces aquí ponemos public nuestra clase que se llama declarar vector objetos, ¿sí? La clase que se llama declarar vector objetos, y recordemos que aquí en el constructor lo que se hace es inicializar los valores. Entonces aquí tenemos en nuestro atributo que se llama tamaño y tenemos un segundo atributo que es el vector. Ese vector, pueden observar ustedes que ese vector se inicializa en nulo. Entonces aquí tenemos vector clientes, lo inicializamos en nulo. Entonces ya realizamos nuestra clase, ya la hicimos y ya hicimos nuestro método constructor para esta clase. ¿Qué hay que hacer ahora? Vamos aquí entonces, como hacíamos con los vectores comunes y corrientes. Los vectores, después de que hacía su método constructor, uno hacía entonces finalmente la creación del vector. Recordemos qué es lo que se hace en la creación del vector. Hombre, en la creación del vector, en ese método crear vector, lo que se hace es la asignación de un tamaño, o sea, se reservan unas casillas que sirven para el almacenamiento de ese vector. Entonces ya nuestro vector no va a ser el vector estudiantes como en la guía, sino que es el vector clientes, y nuestra clase ya no es estudiantes, sino que es nuestra clase clientes. Entonces lo que estoy haciendo aquí es creando el vector y asignándole un tamaño que va a depender de este valor que se encuentra acá. Bien, luego de que ya creo el vector, ahí sí, entonces ya puedo empezar a crear los métodos selectores y modificadores.
Recordemos que esos selectores y modificadores se crean para cada uno de los atributos. Entonces empezamos primero con la variable tamaño, porque ese es el primer atributo que tenemos acá dentro de nuestro vector. Entonces a esta variable tamaño yo le creo su método selector, primero que todo su método set, y luego le creo su método get. Aquí está su método get, ¿sí? Para esa variable tamaño. Luego lo que hacemos es crear nuestro método modificador y selector para agregar la información en el vector, ¿sí? En el vector. Entonces en ese vector recordemos que vamos a tener, así como hacíamos en los vectores comunes y corrientes, nosotros establecíamos en qué posición se iba a guardar el dato y luego qué dato se iba a guardar. Entonces acá tengo el tipo de datos. Recordemos que ya no es string, ya no es float, ya no es entero, ya el tipo de datos pasa a ser el nombre de la clase que nosotros tenemos. Entonces en ese set y en ese get, ya vamos a tener aquí los valores. Entonces vamos a tener aquí la información, pero de nuestra clase que creamos inicialmente. Entonces nuestro vector se llama vector clientes, ¿cierto? Que tenemos aquí la posición en la que vamos a guardar la información, y además de tipo clientes vamos a almacenar aquí nuestra información, que se va a llamar BE. Y recuerden que ahí se puede poner cualquier nombre de variable. Entonces ese valor que viene en BE lo asignamos a nuestro vector que se llama clientes en su respectiva posición. Luego el método get, ¿cierto? Recordemos que el tipo de datos ya no es string ni nada de eso, sino que el tipo de datos es clientes, que es nuestra clase inicial. Y esa clase inicial, recordemos que se convirtió en un tipo de datos. Entonces lo que vamos a devolver es nuestro vector clientes. Ok, esa sería la clase mediante la cual yo creo el vector, y posteriormente a crear ese vector le asigno los valores y el tamaño y la dimensión a ese vector clientes. De ahí en adelante pues yo puedo realizar cualquier tipo de cálculos o métodos que hagan cálculos dentro del vector. Bien, posteriormente pues ya queda por realizar es la modificación de la clase main. Yo tengo por acá un resumen de esa clase main para tratar de explicarlo un poquito mejor. Entonces, en esa clase main son varias cosas las que se pueden hacer. Recordemos que la clase main pues es la que se encarga de la interacción con el usuario. Entonces lo primero que tenemos que hacer es realizar la instancia mediante la cual nosotros vamos a conectar esta clase main que nosotros tenemos, mediante la cual la vamos nosotros a conectar con las otras clases. En este caso nosotros nos interesa es conectarla con la clase que se llama declarar vector. ¿Por qué la queremos conectar con la clase que se llama declarar vector? Porque esta clase declarar vector es la que me genera a mí el arreglo, y es en la que yo voy a trabajar la modificación de los datos. Y además también me interesa generar la modificación de la clase clientes.
Entonces vamos aquí a crear un nuevo objeto que se llame también de la clase clientes. Bien, ese objeto de la clase clientes, recordemos que después se termina de crear, ¿sí?, cuando uno lo va a llenar, pero también se puede hacer desde un principio. Entonces yo puedo crearlo, vamos a hacerlo así como lo veníamos haciendo directamente. Entonces vamos a crear aquí un nuevo clientes para que no nos confundamos. Entonces ya aquí tenemos una instancia con dos objetos, un objeto de la clase declarar vector, que es esta, y una instancia con un objeto de esta clase que se llama cliente. Si queremos le cambiamos el nombre, si queremos lo dejamos así, tal cual como actualmente está. Bueno, luego en esta misma clase, ya esta parte entonces la hicimos, la parte de la instancia. Luego viene la parte de la asignación del tamaño del vector. Entonces vamos a mandar mediante un JOptionPaint un mensaje, ¿sí?, un mensaje que al usuario le pregunte cuántos datos, ¿sí?, o cuánta información, cuántos elementos va a tener el vector, ¿sí? ¿Dónde se va a guardar eso? Se va a guardar en el atributo del tamaño. Ese atributo del tamaño, recordemos que se encuentra en esta clase que se llama declarar vector objetos, ¿sí? Aquí está el atributo tamaño y lo vamos a hacer a través del método setTamaño. Entonces nosotros creamos un objeto que fue este OBJ. Entonces ese OBJ es el que me interesa ahora mismo modificar. Entonces en OBJ punto, aquí me debe salir el setTamaño, que es el que yo voy a modificar. Aquí están, ¿sí? Entonces yo utilizo aquí un JOptionPaint punto show input dialog. Entonces aquí yo le pido al usuario que digite, ingrese la cantidad de elementos que va a tener el vector, ¿sí? Ingrese la cantidad de elementos que tiene el vector. Entonces aquí, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo que, como la información es entera, la del variable tamaño, pues yo debo hacer el parse integer.parseInt del JOptionPaint. Listo, ahí está el parseo. Entonces ya estoy enviando al tamaño, ya estoy enviando lo que ingresamos como tamaño del vector. Listo, ya hicimos esto que está aquí. ¿Okay? Ahora debemos llamar al método que se llama crear vector para poder realizar la creación del vector. Recordemos que esa creación del vector también se encuentra en esta clase. Aquí está. Esto siempre se hace después de que se genera el tamaño del vector, no se puede hacer antes. Entonces vamos a llamarlo. El objeto, recordemos que es el OBJ. Entonces OBJ punto, aquí está crear vector. Ese crear vector lo llamamos siempre y cuando ya hayamos hecho esta parte de asignar el tamaño. Perfecto. Ya hicimos entonces la creación del vector. ¿Qué sigue ahora? El llenado del vector. Recordemos que ese llenado del vector siempre se hace a través de un ciclo. Siempre se hace a través de un ciclo. ¿Por qué? Porque ese ciclo es el que va a establecer la dimensión de nuestro vector. ¿Desde dónde comienza? Desde la posición 0 hasta el tamaño del vector. Entonces vamos a comenzar a realizar aquí esa asignación de datos desde 0 hasta el tamaño del vector.
Luego vamos a ingresar la información. Entonces vamos a pedir a través de un JOptionPaint, vamos a ir pidiendo cada uno de los datos que tiene nuestro cliente, en este caso, de nuestro cliente. Entonces, como vamos a modificar ya la información del cliente, ya no vamos a utilizar este objeto que se llama OBJ, sino que vamos a utilizar el objeto de los clientes. El objeto de los clientes lo llamamos EST. Entonces, ¿a quién vamos a modificar primero? Vamos a modificar al primer atributo, que es el ID. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a modificar? Lo vamos a modificar a través del ingreso de un JOptionPaint, ¿sí? A través de un JOptionPaint que diga que vamos a ingresar la identificación. Sí, vamos a ingresar la identificación. Entonces, en ese set ID, allí tenemos la identificación del cliente, ingresándola directamente al set ID, ¿sí? De la clase clientes, que es esta que está aquí. Entonces vamos a ir ingresándolos aquí. Bien, luego hay que hacer exactamente el mismo proceso con los demás valores. Entonces vamos a hacerlo, ya tenemos aquí el del ID. Vamos a hacer ahora el del nombre. Entonces aquí sería set nombre, como lo llamamos nosotros allá. Ya este nombre, recordemos que es de tipo string, entonces no va a necesitar parseo. Entonces aquí vamos a pedir que se ingrese el nombre. Luego sigue la dirección. Entonces aquí vamos a tomar la dirección de ese cliente y finalmente vamos a tomar el teléfono de ese cliente. Entonces vamos a modificar el atributo tel y vamos a pedirle que ingrese el teléfono de ese estudiante. Listo, ahí tenemos entonces la modificación en el objeto est, o sea, dentro de la clase clientes modificamos cada uno o llenamos cada uno de los datos de este cliente. Recordemos que este cliente se convierte en ese objeto y ese objeto con todo ese conglomerado de atributos es el que se va a guardar en el vector. Yo todavía no he guardado en el vector. ¿Cómo guardo en el vector? Con este otro objeto que creé acá que se llama OBJ, ¿cierto? Aquí sí ya voy a venirme aquí al set del vector clientes, y aquí entonces ya envío. ¿En qué posición voy a guardar? Voy a guardar en la posición I, para que primero me guarde en la posición 0, después en la 1, después en la 2. ¿Y a quién voy a enviar? Voy a enviar al objeto que acabo de modificar, que son mis clientes, a mi objeto cliente. Ya miren que ahí automáticamente lo puso el NetBeans. Entonces ya ahí estoy ingresando la información de todos y cada uno de mis clientes, ingresándola dentro del vector. Entonces ya ahí realicé mi llenado del vector. Vean que es bastante sencillo, es cuestión de que nosotros lo entendamos y lo hagamos de una forma organizada. Finalmente, pues, lo que queda por realizar es ya la muestra de que los datos sí se guardaron, o de que los datos están guardados en el vector.
La muestra del vector, recordemos que también es igual, hacemos el recorrido del vector a través de un for, de un ciclo, y que ese ciclo va desde 0 hasta el tamaño, y que finalmente esa información se va mostrando casilla por casilla. Luego hay que tener en cuenta que esa información viene de varios atributos, o sea, nos va a devolver la identificación, el nombre, la dirección y el teléfono, 4 cosas, y que esas 4 cosas no se pueden retornar. Recordemos que no se pueden retornar 4 datos, no se pueden mostrar 4 datos al mismo tiempo. Entonces la idea es pues realizar una concatenación de los datos, y que esa concatenación de los datos sea la que nosotros mostremos finalmente. Observemos que acá en la guía nos plantea aquí el mostrado del vector. Dentro de ese mostrado del vector, él nos plantea primero crear una variable que se llama datos vector, ¿sí? Y que aquí va a concatenar toda la información. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Entonces vamos a crear primero una variable, que se llama datos vector, que es una variable de tipo string. ¿Qué se va a hacer con esa variable? Vamos a concatenar los datos en ella. Luego, lo que nos plantean es que aquí realicemos nuestro ciclo, que va desde 0 hasta el tamaño del vector, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí el ciclo desde 0 hasta el tamaño del vector, ¿sí? Bueno, luego dice que a la variable que acabamos de crear vacía de tipo string le vamos a asignar ¿qué? ¿Qué le vamos a asignar? El valor del código, ¿sí? Que está en el objeto, en que toma del objeto, el valor del código, ¿sí? Después el valor del nombre y después el valor de la nota en este caso. Pero nosotros ¿qué vamos a tomar? Nosotros vamos a tomar lo que esté en nuestros atributos que nosotros tomamos. Entonces vamos a tomar aquí nuestra variable que se llama datos vector. ¿Y qué le vamos a concatenar? Le vamos a concatenar lo que viene de nuestro atributo o de nuestros atributos. Entonces aquí dice el código, vamos a tomar del objeto, vamos a tomar aquí en el get vector estudiante, que entonces ya no va a ser aquí vector estudiante, sino que va a ser get vector clientes, que es el nuestro, ¿sí? Get vector clientes, que es el nuestro, que es nuestro vector en la posición actual, que es la posición I, ¿sí? De aquí nosotros vamos a tomar los valores de nuestros atributos. Entonces vamos a ver acá cómo llamamos nosotros a nuestro vector. Aquí está getVector. Mira que cometimos el error de dejarlo como estudiantes acá. Tenemos que llamarlo getVector clientes. Entonces por eso es que estaba saliendo el error. Vamos a tomarlo acá como getVector clientes, y aquí sí ya nos salen nuestros atributos. Entonces vamos a comenzar con el ID. Entonces vamos a tomar primero al ID, ¿sí? Y de ahí después vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a tomar ahora en el objeto, en el getVector clientes, en la posición I, vamos a tomar ahora el nombre, el getNombre, y luego vamos a tomar en el objeto, en el getVector clientes, vamos a tomar ahora el valor de ya tomamos el ID, ya tomamos el nombre, vamos a tomar ahora la dirección, y finalmente tomaremos a
en el vector clientes, en la posición I, tomaremos al teléfono. ¿Listo? Ahí estamos creando entonces todos los datos, los estamos tomando de nuestro vector. Ya pues, lo que queda aquí es irle colocando los adornos que uno coloca. Entonces aquí uno puede, por ejemplo, decir aquí el nombre, el ID es, y uno va dejando para que se vea de una forma más estética. Entonces acá puede colocar el nombre es, y así lo va haciendo con cada uno de los atributos que va a mostrar del vector. Bien, finalmente lo que nos queda por hacer es, como ya concatenamos todo, en este momento estamos concatenando toda la información en esta variable que se llama datos vector. Entonces al final, fuera del ciclo, ven que fuera del ciclo ya realizamos la muestra, el mostrado. Entonces ese mostrado, recordemos que siempre se hace a través de un JAuction Paint. Entonces ya no va a ser un show input, sino que va a ser un show message. ¿Qué vamos a mandar en ese show message? Vamos a mandar aquí los datos del vector son. ¿Sí? Entonces aquí el vector son. Ya pues, lo que faltaría sería agregarle el interlineado y demás, pero bueno, aquí ya entonces mandamos a imprimir nuestra variable datos vector. Eso es todo lo que se realiza para el llenado y mostrado de un vector de objetos. Recordemos pues que entonces ya ustedes tienen que hacer esto con dos clases, una primera clase que les puede servir esta de guía para el manejo de los clientes, y otra segunda clase en la que ya van a manejar los saldos, y que esas dos clases deben ir unidas o trabajadas de una forma paralela, con el fin de que maneje la información al mismo tiempo. Como les digo, aquí ya lo que falta es agregar interlineados y demás, que eso ya es bastante sencillo.